Si vivieras allá a finales de los años 30 y, de repente, siguieras toda la Segunda Guerra Mundial a través de las noticias de los periódicos, desde 1939 hasta 1945, ¿cuáles habrían sido los 10 momentos más importantes de ese que fue el mayor conflicto armado de toda nuestra historia? Por supuesto que cada quien va a tener su opinión y hoy te voy a decir cuáles son los 10 momentos más importantes en mi opinión. Así que quédate con nosotros para poder hacer este recorrido histórico a través de lo que serían los periódicos, recibiendo aquí en Brasil las noticias de la guerra en Europa y también en el Pacífico. Bueno, empiezo mi lista con la propia invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939. ¿Te imaginas lo impactante que debió haber sido para las personas leer que otra vez Europa estaba envuelta en un conflicto, siendo que apenas 20 y tantos años antes, ese gran conflicto que conocemos como la Primera Guerra Mundial simplemente destruyó buena parte del continente, ¿verdad? Entonces, las personas que estaban leyendo ese periódico allá en septiembre de 1939, probablemente, muchas de ellas también leyeron el periódico de 1914 a 1918, y el impacto de las personas al ver que todo ese trauma estaba comenzando de nuevo. Y claro que no llegó así simplemente con el anuncio de otra vez un frente de batalla estática como las de la Primera Guerra Mundial. El frente de batalla abierto en 1939 era extremadamente mecanizado, rápido, con integración de la aviación, con blindados siendo usados en masa en la línea de frente. Y cada día, ¿no? El impresionante avance de las vanguardias blindadas alemanas a una velocidad que nadie esperaba que realmente pudiera suceder. Con certeza debió haber sido una experiencia muy transformadora para quien estaba acompañando esos eventos desde una distancia tan grande, ¿verdad? En el número 2 de mi lista está el cerco a la Fuerza Expedicionaria Británica en Dunkerque. ¿Y por qué creo que eso sería tan impactante? Porque estamos hablando de una resolución muy rápida, cuestión de apenas unas semanas de combate de una presencia militar británica que permaneció durante 4 años en el continente, en la Primera Guerra Mundial, sin básicamente lograr avanzar. Y en solo unos días de combate, los tanques alemanes, una vez más, moviéndose con una fluidez asombrosa, logran rodear a la Fuerza Expedicionaria Británica y expulsarla del continente. Amigo, eso es básicamente un punto de inflexión, ¿no? Cambia el mundo tanto que realmente cambió la perspectiva incluso de gobiernos como el brasileño en esa época, que realmente empezaron a ver que podría haber un cambio definitivo en la política europea, ¿no? Vargas dio su discurso más fascista de la historia justamente en los días que siguieron a la expulsión británica de Europa en Dunkerque. En el número 3 de mi lista está un evento que ocurrió solo unas semanas después también del final de la evacuación de Dunkerque, que fue la rendición francesa allá en el bosque de Compiègne. Porque expulsas a los ingleses de Europa, pero todavía tienes todo el poderoso ejército francés ahí para poder contener el avance alemán. Pero de repente lo que sigue es el desmantelamiento completo de la línea del frente francesa. Los alemanes avanzando sin que nadie pueda detenerlos y entrando en París, ¿verdad? Capturando la capital francesa sin la menor resistencia, haciendo sus desfiles ahí por el Arco del Triunfo, marcando realmente lo que podía llegar a ser una dominación alemana completa y permanente del continente por las siguientes décadas. Entonces, solo me imagino cuánto debieron haberse quedado impactadas las personas al leer esas noticias. Ahora, para el número 4 yo elijo el inicio de la Operación Barbarroja, ¿verdad? El anuncio de la invasión alemana a la Unión Soviética, porque la caída de Francia había ocurrido en junio de 1940. Y aunque tuvimos ahí la batalla de Inglaterra, ¿verdad? Que fue solo un conflicto aéreo que siguió en los meses siguientes. Europa en sí, la guerra en Europa, estaba bastante consolidada. Y mucha gente esperaba que siguiera así, ¿no? ¿Verdad? Que los alemanes y los soviéticos, que estaban juntos por el Tratado de No Agresión de 1939,
seguirían como aliados durante mucho tiempo, y de repente, de la nada, los alemanes atacan a la Unión Soviética. Y no solo eso, abren el frente de batalla más grande de la historia humana, desde el Ártico hasta el sur, ¿verdad? Extremo sur, en la costa ucraniana del Mar Negro. Entonces, ¿qué se espera de estas próximas semanas de combate? ¿Realmente el ejército rojo se va a desmoronar? ¿Podrá el ejército rojo de alguna manera reaccionar a esta invasión alemana, que también cuenta con las cifras más altas registradas hasta hoy para una sola operación de invasión? Entonces, solo me imagino cuánto impacto debió causar esto en las personas que estaban leyendo el periódico. ¿Y cómo cambió esto la mentalidad de aquellos lectores que tenían una orientación política de izquierda, verdad? Porque buena parte de esos comunistas de la época tenía una buena opinión de Alemania porque estaban juntos ahí, a través del pacto de no agresión. Y a partir de ese día, comunistas y nazis se volvieron enemigos mortales, de verdad, como siguen siendo hasta hoy. Siguiente elemento en mi lista, número 5 ahora, la batalla de Moscú. Mira, claro que la Operación Barbarroja ya llevaba casi 6 meses ocurriendo ahí, así que la batalla de Moscú puede que no sea una gran novedad, pero sí lo era, amigo. Porque como todos los días, los periódicos reportaban los avances alemanes hasta no llegar a la capital soviética. Por supuesto que cuando llegaron ahí, todos estaban mordiéndose las uñas para saber qué iba a pasar, ¿verdad? Si la captura de Moscú, en caso de que la ciudad cayera, llevaría pues a la rendición soviética, lo llevaría a Sibiri, a un cambio de gobierno, lo llevaría a una rendición general y a la victoria de Alemania en ese campo de batalla. Gigantesco, ¿verdad? Entonces, con certeza, todos estaban siguiendo las noticias a principios de diciembre, cuando las vanguardias de la Wehrmacht llegaron a Moscú. Y claro que nadie sabía todavía que existían esas 40 divisiones de reserva que no solo impedirían que los alemanes tomaran la ciudad, sino que también expulsarían a los alemanes hasta 300 kilómetros de la capital al día siguiente. Entonces, solo me quedo aquí hoy imaginando cómo fue leer cada día el avance de esos acontecimientos y cómo cambiaron de una forma tan radical, ¿no? Tan rápido así, la orientación y la búsqueda de iniciativa en la guerra en el frente oriental. Número 6 de mi lista, creo que tal vez el más inesperado de todos, ¿no? Tal vez el que nadie realmente podría imaginar que sucediera, el ataque a Pearl Harbor, el ataque japonés a Pearl Harbor. Una mañana de domingo, ¿verdad, amigo? Porque no solo fue bastante inesperado, sino que también ocurrió en el momento más inesperado, una mañana de domingo. Entonces, los japoneses atacan Pearl Harbor en Hawái, destruyen la base aeronaval estadounidense allá en el archipiélago y traen a Estados Unidos de una vez por todas a la Segunda Guerra Mundial. Y así mucha gente en esa época ya podía estar contando los días, contando los elementos que faltaban para que los estadounidenses entraran de lleno en la guerra. ¿Y qué iba a acarrear eso para el combate, verdad? En general, y para las fuerzas, para el equilibrio de fuerzas, para el lado de los aliados, ¿verdad? Especialmente aquí en Brasil, porque en esa época estadounidenses y brasileños ya estaban muy cercanos, incluso con presencia estadounidense en el noreste de Brasil, presencia militar estadounidense en el noreste de Brasil. Entonces, ¿cómo fue recibido eso aquí en Brasil? Estoy seguro de que muchísima gente aquí en el país recibió esa noticia como un presagio de la propia entrada de Brasil en el conflicto. Si Estados Unidos entró, es muy posible que nosotros también entremos, porque fue exactamente así como sucedió apenas 20 años antes en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, Pearl Harbor debió haber sido realmente impactante. Ese tipo de tema del que nadie más en tu casa, nadie más en tu vecindario, en tu círculo de amigos va a hablar de otra cosa que no sea eso. Entonces, en el número 7 de mi lista, casi un año después, la batalla de Stalingrado. Claro que en el año de 1942 ocurrieron varios acontecimientos, varios momentos muy importantes, pero ninguno de ellos, hermano, ninguno más importante que la batalla de Stalingrado. ¿Y por qué? Porque hoy sabemos que es importante, pero ¿por qué en esa época era importante? Porque de nuevo, ya hacia el final del año, de nuevo una batalla decisiva en el frente oriental, y esta vez una ciudad que lleva el nombre de Iósif Stalin.
Entonces, una vez más, la gente debía estar ahí pegada, siguiendo el drama del sexto ejército dentro de la ciudad de Stalingrado, el sexto ejército alemán. Posteriormente, la contraofensiva de Zhukov, ¿no? ¿Verdad? O sea, la operación Urano, que cercó al sexto ejército dentro de la ciudad, lo aisló ahí. ¿Y cómo iba a salir de esa situación ese ejército? Una formación armada tan experimentada, tan fuerte, tan importante para el esquema ofensivo alemán. Solo me imagino cómo cada día, ¿no? Las promesas de los alemanes de mantener un puente aéreo y mantener alimentado al sexto ejército y las promesas de los soviéticos de acabar con los alemanes dentro de la ciudad debieron haber sido así. Mira, puestas en contraste en los titulares. Y hasta el desenlace final de eso ahí, a principios de febrero de 1943, cómo esos acontecimientos debieron haber sido tan impactantes para quienes los seguían por la prensa. Número 8 de mi lista, ya salto directo al día D, ¿verdad? El 6 de junio de 1944, los aliados ya habían invadido Italia, ya habían derrocado a Mussolini, muchas cosas habían pasado, como les dije, la batalla de Kursk y todo eso, pero creo que nada va a superar tampoco los titulares del día D, ¿verdad? De la invasión aliada de Normandía. ¿Por qué? Porque eso era lo que todos estaban esperando. No era así algo inesperado, sino que era justamente lo contrario, era algo extremadamente esperado, ¿verdad? Era lo que la gente más estaba esperando y finalmente sucedió. Entonces creo que la respuesta de la población fue justamente esa, ¿verdad? Vaya, finalmente invadieron por el Canal de la Mancha, finalmente invadieron la región de Francia y ahora van a avanzar hasta Alemania. Entonces el día de verdad, con toda la magnificencia de la logística que estaba detrás de sostener esa invasión, ¿no? Que con certeza proporcionó varias imágenes tanto en periódicos como en noticieros de cine. Para las poblaciones que estaban totalmente concentradas en entender lo que estaba pasando, debió haber sido realmente una experiencia impactante en la vida de quienes lo siguieron. En el número 9 de mi lista está la muerte de Adolf Hitler, anunciada el 1 de mayo de 1945. Al final, en las últimas 24 horas de la batalla de Berlín, la devastadora batalla de Berlín. ¿Por qué? ¿Por qué es impactante? Porque la gente estaba siguiendo en los periódicos las noticias sobre los ejércitos soviéticos que estaban asaltando la capital del Tercer Reich. Entonces todo el mundo estaba leyendo el periódico todos los días, puedes estar seguro de eso. Estaban leyendo el periódico todos los días esperando ver cómo iba a terminar todo eso, ¿no? ¿Dónde está Hitler, amigo? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Será que Hitler va a ser arrestado? ¿Será que lo van a matar? ¿Será que Hitler va a lograr escapar de ahí? No lo sé. Había incluso la expectativa de que Hitler escapara de Berlín y se fuera al sur de Alemania, ¿verdad? Al reducto alpino, allá en la zona de Berchtesgaden, pero el 1 de mayo porque él se suicidó el día 30, o sea, los periódicos de la mañana del 1 de mayo son los que van a reportar la muerte de Hitler, ¿verdad? Entonces, el 1 de mayo todo el mundo se entera de que él se suicida allá en Berlín. Entonces, eso debió haber sido impactante para mucha gente, para muchas personas que estaban aliviadas y también para sus aún numerosos seguidores que recibieron esa noticia en el periódico ese día. Por último, el número 10 de mi lista no podía ser otra cosa más que el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945. Ese día más en la noche, ¿verdad? En la noche del 6 de agosto, el presidente Truman anunció al mundo la existencia de esa superarma, de esa arma definitiva, que incluso usaba la fuerza, ¿verdad?, del universo, como él dijo, la fuerza fundamental del universo, y que había destruido una ciudad japonesa con una sola bomba, un solo artefacto, una sola aeronave, ¿verdad? Entonces, ese día el mundo supo que los átomos realmente podían liberar esa energía, que no era novedad, ¿no? ¿Sabes? No era novedad realmente que los átomos podían liberar una energía muy grande. La gente ya hablaba de eso desde el cambio del siglo XIX al XX. Y todo por el estudio de la física en esa primera mitad del siglo XX sugería que eso sería posible. Pero en términos de ingeniería realmente, de matemáticas e ingeniería, todavía era considerado por la mayoría de los físicos como algo lejano. Y de repente, así con certeza de repente,
Truman no solo anuncia que los estadounidenses habían invertido miles de millones de dólares en ese proyecto, sino que también ya habían creado, probado el arma y ya la habían usado en el campo de batalla. Entonces, fue realmente una noticia muy impactante que solo me imagino que en esa época mucha gente ni siquiera entendió plenamente lo que estaba leyendo. Solo sabían que era algo muy importante. Pero fue descubrir en los meses y años siguientes la verdadera cara de lo que era la bomba atómica, ¿verdad? Y lo que ocurrió en esos acontecimientos. Y si quieres tener la misma experiencia que esa gente, puedes leer mi libro O Átomo como Arma, que te va a contar toda esa historia, de principio a fin, el desarrollo y el uso de las bombas atómicas allá en Japón. Mi libro está a la venta en Amazon y también en Wiclab, pero si lo quieres autografiado para ti, solo manda un correo a saladeguerra@gmail.com enviando tu código postal para que yo calcule el costo de envío. ¿Y tú estás de acuerdo con mi lista de los 10 momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial? ¿No estás de acuerdo? ¿Tienes otros? Cuéntanos aquí en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, pero también danos un like. No olvides suscribirte a Sala de Guerra para que no te pierdas nada más. Yo me despido por ahora y te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de Sala de Guerra.